Bien, nuevo día entonces con nuestro proyecto de el ensayo. Vamos a revisar algunas cositas acá. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver acá. Yo les dije que yo les tengo que diagramar entonces los ensayos. Por eso esto se va a llamar una revista digital. ¿Ya? Ayer revisamos la temática, la metodología de trabajo, la estructura del ensayo, la introducción, el desarrollo y las conclusiones. ¿Bien? Todo eso se va a determinar en una pequeña secuencia. ¿Bien? Yo les voy a mostrar algo más acá del Drive. Vamos a buscar el Drive. Que es una pequeña secuencia que yo hice con los niños de tercero medio. La de ustedes es bastante similar, pero, ¿ya? Lo que suma al ensayo es que el ensayo se va a basar también en la contraargumentación. Eso es importante. Ya vamos a ver la estructura y vamos a ver dónde va cada cosa. Cada cosa. Voy a empezar a bajar acá. Empezar a bajar. ¿Ah? A bajar. Y aquí está. Aquí está. ¿Ya? Tenemos que ver entonces la secuencia de la escritura. De eso se trata nuestra clase de hoy. La secuencia de la escritura. ¿Bien? Vamos a hacer un pequeño zoom acá. ¿Ya? Aquí. Pero antes de ver esto, tengo que ver esto que está acá. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Esta es la secuencia entonces investigativa. Creo que esto, creo que esto. De algún modo, cuando uno es lector de un ensayo, ¿ya? Puede ver las partes del ensayo. ¿Ya? Así como cuando uno les pide en comprensión lectora determinar, por ejemplo, la síntesis de un párrafo. ¿Ya? Estas son las síntesis que tienen que estar sí o sí dentro de su ensayo. Fíjense acá. Dice introducción. Presenta el ensayo al lector. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Presentar el ensayo. ¿Ya? El ensayo se va a tratar de, ¿ya? Gracias a esta pregunta, por medio de esta indagación, hay varias formas de empezar que las vamos a ver también. A ver. Dice dos, dice, declara el problema fundamental. ¿Ya? Y ahí nosotros tenemos que introducirnos en el concepto, ¿ya? De tesis. ¿Mm? Muy bien, muy bien, muy bien. Algunos de ustedes, dentro de los que están ahí en el chat, ¿saben lo que es una tesis? Una tesis. Creo que será una tesis dentro del ensayo, pequeños estudiantes. ¿Mm? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Vicente dice que es una pregunta. Vamos a ir anotando algunas cositas. Una pregunta. Pregunta. Vamos a ver qué más. ¿Ya? El propósito de la argumentación. Vamos a ver propósito de la argumentación. Propósito. ¿Ya? ¿Qué más pusieron acá los chiquillos? ¿Ya? Centro del esquema. Muy bien, centro del esquema. Centro del esquema. Vamos a ver aquí, centro del esquema. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Trabajemos con estas tres ideas previas. ¿Ya? Cuando una tesis adquiere el modo de pregunta, ¿ya? Se llama de otra forma. Se llama hipótesis. ¿No? Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Pero es bueno que la vayamos aprendiendo desde ya. Hipótesis. ¿Ya? Pero todavía no contesto lo que es la tesis. ¿Ya? La tesis en sí, y esto anótelo ahí, tesis, concepto de tesis. La tesis, ¿ya? Tiene que ver con todo esto, pero más específicamente, la tesis es una propuesta. Vamos a poner aquí. Propuesta de investigación. Esto se lo voy a preguntar en la prueba. Propuesta de investigación. ¿Cuál es la diferencia con la hipótesis? La hipótesis está planteada como una pregunta. Planteada como pregunta. Planteada como pregunta. Planteada como pregunta. Esto es importante. Planteada
planteada como pregunta, ¿ya? Es una propuesta de investigación, entonces la tesis, que tiene que ser demostrada. Eso es importante. Que tiene que ser demostrada. ¿Ya? Entonces, la pregunta principal es, ¿qué propones en el ensayo? ¿Qué es lo propuesto? Eso es. Y dentro de lo propuesto va a girar toda la investigación. ¿Qué es lo propuesto? Eso es. ¿Ya? Por ejemplo, si yo propongo, ¿ya? que el humedal, por ejemplo, de la desembocadura del río Elqui es un santuario de la naturaleza, ¿ya? Esa es mi propuesta. Fíjate. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, la persona que quiere defender esa propuesta? Tiene que poner en los antecedentes qué es lo que es un santuario de la naturaleza, qué es lo que es un centro de conservación. ¿Por qué es importante eso? Fíjate como tres propuestas al tiro, ¿ya? Partiendo de la tesis. Una hipótesis sería lo mismo, pero planteado como pregunta. ¿Por qué la desembocadura del río Elqui es un santuario de la naturaleza? ¿Cierto? Esa es la diferencia. La hipótesis es pregunta y la tesis es una propuesta. Es algo que se está aseverando. Esa es la respuesta, chiquillos. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, me voy a referir al trabajo del Dylan. ¿Está ahí el Dylan? ¿Está el Dylan? Yo me acuerdo de su trabajo. ¿Ah? ¿Bien? Sí, acá estoy. Ya, hola. Dime. Ya. El Dylan estaba viendo neuroderechos, ¿cierto? Ese era el tema de tu abstract. ¿Ya? Sí. Entonces lo que tiene que proponer el Dylan es lo siguiente, ¿ya? Propongo que los neuroderechos van a cambiar, por ejemplo, nuestra perspectiva de los derechos humanos. ¿Ves? Esa es la propuesta, esa es la tesis. ¿Ya? Propongo, promuevo, postulo, ¿m? Instalo dentro de la argumentación. ¿Ya? Eso es. Tesis, tesis. Por eso el trabajo de tesis en la universidad es una propuesta que tú haces en torno a tu saber, a tu especialidad. ¿Ya? Eso es. Y es aquella tesis, ¿ya? Que tienes que demostrar. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Dice, la introducción introduce el orden del trabajo y los subtemas. ¿Ya? Y aquí, en los subtemas, hay que hacer una especie de la siguiente estructura. ¿Ya? Háganlo en su cuaderno también, chiquillos, y háganlo en su casa, que esto les va a servir para orientarse. ¿Ya? Ay, ¿por qué no puedo escribir? Ya, lo voy a escribir más arriba. ¿Ya? Yo voy a poner aquí mi tesis, y de aquí se van a desprender tres temas por lo menos. Tres temas. ¿Ya? Tesis, entonces, subtema 1. Subtema 1. Subtema 2. Subtema 2. Y subtema 3. ¿Eh? Volvamos al ejemplo del humedal. ¿Ya? El humedal, entonces, es un santuario de la naturaleza. Esa es mi tesis. Humedal, santuario de la naturaleza. ¿Ya? Temas, por ejemplo. ¿Qué es un santuario de la naturaleza? ¿Qué es una zona protegida? ¿Qué es una zona protegida? Subtema 2. ¿Qué más podría investigar para defender mi tesis? Veamos ahí el chat. ¿Qué más puedo investigar yo para defender la tesis, chiquillos?
¿Qué creen ustedes? ¿Qué es una zona protegida? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? ¿Mm? Veamos el chat. Imagínense una propuesta. El humedal, santuario de la naturaleza. ¿Qué es una zona protegida? Es el primer subtema. ¿Qué otra cosa imaginan ustedes que puede ser? Tienen que defenderlo. ¿Mm? ¿Qué antecedentes van a tomar? ¿Qué van a investigar? ¿Mm? Imaginen. ¿Mm? Vamos acá. ¿Ah? Muy bien. ¿Ya? Vamos a poner aquí lo que dijo la Carolina. Vamos a poner entonces flora y fauna amenazada. Flora y fauna amenazada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos el 3. El 3. Vamos, imagínense que son amigos de un político y un político le dice ya, te voy a dar la pega de hacer una investigación sobre el humedal. Te voy a dar 2 millones de pesos. Tenés que hacerlo. Propone. Aunque ustedes no lo crean, esa cosa pasa. Que, por ejemplo, por un contacto, a ti te ponen en un centro de investigación y tú tienes que hacer algo. Te están pagando. Pagando. Pasa. Pasa. A mí no me ha pasado, pero ahora personas. ¿Ya? Es una zona protegida, entonces. Vamos más arriba. Sube. Y desapareció. Ah, no, aquí está. ¿Ya? Que es una zona protegida, solo fue una amenazada. Y ahí vamos a poner el último, por ejemplo. Vamos a poner, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué proteger el humedal? ¿Por qué proteger el humedal? ¿Por qué proteger el humedal? Listo. Ahí tenemos 3 subtemas a los cuales van a dirigir, por ejemplo, nuestra investigación. ¿Mm? El día, ¿cuándo nos toca clase de nuevo? El jueves, ¿cierto? Ese día, sí. Yo les voy a pedir que ustedes seleccionen los subtemas. ¿Mm? Entonces van a poner su propuesta en el centro y 3 subtemas que van a dirigir simplemente su investigación, sus búsquedas. ¿Ya? Para eso sirve esto. Estamos nosotros viendo las secuencias argumentativas, estamos viendo cómo se ordenan los argumentos en un ensayo. Bien, vamos a bajar un poquito más. Dice desarrollo. Fíjense acá. Describir el problema a tratar. ¿Cuál es el problema que vimos? Entonces, el humedal santuario de la naturaleza. Dividir por subtítulos que se encuentren, fíjense acá, implícitos en cada párrafo. A lo menos 3 subtemáticas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo voy a tomar esto como tesis, ¿ya? Tengo que desarrollar un párrafo por esto, un párrafo por esto, un párrafo por lo otro. ¿Viste? ¿Qué más? Enfrentarse a uno o varios contraargumentos. Y tengo que contraargumentar. ¿Mm? Algunos consideran, algunos dicen. ¿Mm? Por otra parte, por otro lado, ¿eh? Hay muchos tipos de conectores que me pueden ayudar para contraargumentar. ¿Ya? Y 4 dice, agrega una visión personal sobre el tema respaldado por la bibliografía. Y ahí ustedes tienen que poner algo de su parte. ¿Ya? Conclusión, dice, declara los aprendizajes contenidos en el proceso investigativo, evaluar límites y dificultades surgidos del trabajo investigativo y las proyecciones de este trabajo. Muy bien. Acá tenemos entonces lo que se dice la secuencia argumentativa. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar por medio de una tesis y por subtemas. Es la forma más fácil de hacer un ensayo. Bien. ¿Se va entendiendo, chicos? Allá en la casa, que estamos viendo la secuencia de qué es lo que va a ir en cada parte del ensayo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo bien? ¿Se va entendiendo? ¿Mm? Espero que sí. Muy bien.
Avancemos, avancemos. ¿Ah? Acaba de llegar la mano. Vamos a aprovechar de hacer vamos a aprovechar de reformular todo esto para la mano. Amanda, ¿estás ahí? Amanda. 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 No, no estará. Bueno, ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos acá. Recuerden que estamos viendo entonces la secuencia investigativa para la escritura del ensayo. Bien. Vamos acá. Vamos acá. Mientras ustedes avanzan tanto en la rutina de pensamiento como también en las investigaciones que tienen que hacer, las búsquedas, ¿ya? Va a haber una secuencia de escritura como el que está acá. ¿Ya? Este lo hicimos el otro día con los niños de tercero. ¿Ya? Fíjense aquí. Dice, presenta el ensayo monográfico al lector. ¿Ya? Voy a aprovechar de copiarlo para hacerlo al tiro, porque tengo que copiarlo en todos los drives, igual que la otra vez. Voy a copiar. ¿Ya? Y voy a ir a las carpetas de ustedes. ¿Ya? Uy, casi les muestro las pruebas. No, no puedo. Aún no puedo. ¿No? A todo esto, ¿alguna percepción de la prueba? ¿Fue muy difícil? ¿Leyeron el libro? ¿Quién me puede contar alguna cosa de eso? ¿De aquello? ¿No? Aprovechando todo esto, aprovechando este momento, está muy difícil, muy fácil. ¿Por qué copiaron? ¿Ah? Ya, puso nervioso. ¿Por qué él me copió? No entiendo. No entiendo. Tranqui, tranqui. Son cosas que usted sabe. Usted sabe. ¿Ya? ¿Por qué copiaron los del P? ¿Mm? Porque, ¿cuál es la causa? ¿Cuál será la causa? ¿Mm? Me dolía la guata recién ver la masacre del B. ¿Mm? Vamos a bajar por acá. Igual se han metido aquí. A ver. Tendré yo una. A ver. Aquí está. Este es el base. ¿Ah? Vamos a bajar acá y lo voy a empezar a pegar. Yo les tengo que pegar este formato nuevo del ensayo a cada uno de ustedes. ¿Ya? Pero todavía no lo hago. Bien, lo vamos a hacer ahora. A los niños del B. ¿Qué se copian? Tienen que confiar más en ustedes. Más, más. Pura desconfianza no se. Ya, sigamos. Bien. Aquí está la secuencia, pero vamos a ir transformándola en la medida que nos vamos a ajustar a nuestro ensayo. ¿Ya? Acá, en vez de la monografía, nosotros vamos a hacer un ensayo, así que vamos a poner ensayo. Y se presenta el ensayo al lector. ¿Ya? Recuerde cuál es la diferencia entre una monografía y un ensayo. ¿Ya? ¿Cuál será la diferencia? Escríbanlo ahí en el cuaderno, porque eso se lo voy a preguntar. La diferencia entre la monografía y el ensayo. Diferencia entonces entre la monografía y el ensayo. ¿Mm? ¿Cuál será? A propósito, ustedes en el chat saben cuál es la diferencia entre la monografía y el ensayo. ¿Ah? ¿Cuál será? ¿Mm? Bien, la monografía es un tema. Monografía entonces es el desarrollo temático, es el desarrollo de un tema por medio de bibliografía. Desarrollo de un tema por medio de la bibliografía. Esa es la monografía.
Y el ensayo por otra parte, ¿ya? Es el desarrollo de varias variables acompañadas de sus contraargumentos. ¿Sí? Desarrollo entonces de varias variables acompañadas por sus contraargumentos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Ya? Muy fácil. Nosotros entonces tenemos que plantear en esta secuencia que estamos observando, ¿dónde va la contraargumentación? Eso es. ¿Sí? Eso es. ¿Ya? Fíjense, presenta el ensayo al lector. Declara el problema fundamental. ¿Ya? Y acá, fíjense en la forma de iniciar. Creo que se ve bien, se ve bien. ¿Ya? Vamos a poner un poquito más acá, un poquito de zoom. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Ya. Fijémonos en la forma de iniciar acá. Dice, en el presente trabajo de investigación abordaremos, en el trabajo de investigación se presentará, debido a las problemáticas ya conocidas, nuestro ensayo, ¿ya? Abordará lo siguiente, ¿ya? Y aquí mostrar los objetivos de investigación. Mostrar los objetivos de la investigación, ¿ya? Eso es parte del inicio. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿ya? Muy bien, esto no va porque esto es del tercero medio, ¿ya? Fíjense, de acuerdo a lo anterior, el problema fundamental es el siguiente. El problema fundamental es abordado de esta forma, según los antecedentes recopilados, ¿ya? Aquí hay algunas formas que pueden ir o no en el ensayo. Son propuestas estructurales, ¿ya? Por otro lado, aquí está, voy a correrme un poquito aquí, están las preguntas del lector. Dice, ¿qué se busca con este trabajo? ¿Qué temas aborda la investigación? ¿Cuáles fueron sus motivos? ¿Cuál es la finalidad? Estas preguntas del lector son preguntas implícitas, ¿ya? Que uno tiene que poder responderlas leyendo su texto, ¿ya? Muy bien, esto no va porque esto es del tercero medio. Estamos pasando esa materia de las fake news, ¿se acuerdan cuando vimos eso nosotros? De las técnicas de manipulación, entonces lo vimos el año pasado, ¿ya? Dice, esto no va, ¿ya? Esto sí va. Vamos a borrar esto. Dice, de acuerdo al problema fundamental, visualizamos los siguientes parámetros, ¿ya? Los siguientes parámetros o los subtemas que son importantes, ¿ya? Dentro del tema podemos identificar estos parámetros que nos ayudarán a visualizar el problema, ¿ya? Y aquí están entonces los subtemas. ¿Ya? Que son tres subtemas, ¿ya? Tres subtemas que nosotros tenemos que identificar para hacer este ensayo, ¿bien? Vamos a bajar un poquito más, vamos a bajar. Fíjense. Vamos a bajar ya al desarrollo, ¿bien? Entonces tratemos de hacer uno virtual, uno que no existe. Por ejemplo, vamos a abordar el tema de la humedad, ¿ya? El problema fundamental, por ejemplo, es que se desconoce o el avance, por ejemplo, de la depredación y de la ciudad no ha permitido la conservación de la naturaleza. Por tanto, vamos a abordar tres temas. Primer tema, entonces, ¿qué es lo que es un santuario de naturaleza y cuáles son las ventajas de, por ejemplo, la preservación? Segundo subtema, vamos a ver después la fauna amenazada, sobre fauna amenazada. Y como tercer punto, como tercer subtema, podríamos ver cuáles son las experiencias de otros países, ¿ya? Con respecto a la conservación, ¿ya? Muy bien, este es mi ensayo, punto. Introducción, lista. Fíjate lo simple que es. Lo único que hay que hacer es que tener la estructura mental en la cabeza. Tú presentas la tesis, presentas el problema fundamental y los subtemas. 1, 2 y 3. ¿Eh? Espero que en su mente ya vayan pensando, por ejemplo, que pueden ir escribiendo. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes podría hacer ese ejercicio, chiquillos, en el chat o acá?
¿Ya? ¿De qué se va a tratar? ¿Cuál es la propuesta? ¿Mm? Chiquillos, allá, en la casa, ¿alguno de ustedes podría hacer así como un paneo rápido, como el que acabo de hacer yo? ¿No? Ya, no se preocupen, lo vamos a intentar un día. Mañana lo vamos a intentar. ¿Ya? Fíjense acá, problema a tratar, desarrollo. A ver, vamos acá. ¿Ya? Claro, claro, claro. La propuesta y los subtemas. ¿Ya? Recuerden que nosotros estamos estructurando nuestro ensayo. ¿Qué es lo que hay dentro de eso? ¿Ya? Bien, pero lo vamos a ver mañana igual, no se preocupen, no se preocupen. ¿Ya? Veamos acá. Describir el problema a tratar. Dice, dividir por subtítulos que se encuentren implícitos en cada párrafo. ¿Ya? Estos son los subtemas. Al menos 3, dice acá. ¿Ya? Dice, agrega una visión personal sobre el tema respaldado por la bibliografía. Desarrollo, dice. Definición del problema. Hay que definir de nuevo el problema. Preguntas retóricas. ¿Qué se entiende por mi tema? Pregunta, ¿qué conoces del tema? Ahí son preguntas hacia el lector. Eso también son sugerencias. ¿Ya? Veamos acá. Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahí, por ejemplo, Dylan nos dice, ya, la propuesta es que los nuevos derechos van a cambiar la concepción de los derechos humanos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, él tendría que averiguar 3 subtemas, por ejemplo, qué es lo que son los derechos humanos, cómo han cambiado dentro de la historia, ¿ya? ¿Qué es lo que son los neuroderechos, por ejemplo? Y algunos testimonios podrían ser también ahí, Dylan, sobre estos cambios. Eso podría usted investigar, 3 cosas. Fíjense. Ahí ya visualicé 3 cosas. 3 cosas, ¿ya? Mañana nosotros vamos a trabajar, voy a traducirle otra plantilla, ¿ya? Con la propuesta y los 3 temas, para que ustedes visualicen lo que tienen que investigar. ¿Ya? Recuerden eso. ¿Ya? Sigamos acá. ¿Ya? Acá hay una recomendación, dice, usar la búsqueda bibliográfica como antecedente de las propias apreciaciones personales. ¿Ya? Según la autora, según el autor, según el medio informativo. ¿Ya? Pero acá falta algo. ¿Qué define por mi tema? ¿Qué consiste el tema? Seleccionar los subtemas, ¿ya? Y voy a poner un 6, que es trabajar las posibles contraargumentaciones. ¿Qué es lo que es una contraargumentación? ¿Ya? Son las que van a negar, por ejemplo, la propuesta. ¿No? Si mi propuesta de tesis, por ejemplo, es la protección de los humedales, ¿ya? La contraargumentación es no hay que proteger. ¿Ya? También tiene justificación. Eso es contraargumento. ¿Ya? Y hay que ver la forma de por qué. Siempre cuando uno hace un texto como este, ¿ya? Expositivo argumentativo, hay que pensar en la contraargumentación. ¿Mm? Bien, bueno, ustedes no tuvieron esa experiencia en el tercero medio de hacer debates, ¿cierto? ¿Hicieron debates el año pasado? No se pudo, ¿ya? Pero cuando uno se prepara para un debate, por ejemplo, lo importante es visualizar la propuesta, visualizar temas, es lo mismo que estamos haciendo acá, y visualizar las contraargumentaciones que te pueden dar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el profesor en un debate? Pueden trabajar con la hipótesis o con una tesis. Se pone una posición positiva, ¿ya? Una posición a favor y una posición en contra. ¿Ya? Eso sucede. Eso sucede. ¿Ya? No se acuerda. Sí, aquí también me dijeron que no se acordaban de eso. ¿Ya? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Les voy a preguntar, ¿y la contraargumentación? ¿Ya? ¿Cómo podemos ver? Por eso les preguntaba el otro día cómo podíamos ver el tema de otra forma. Ahí está el tema de la contraargumentación. ¿Ya? Muy bien. Y fíjense, finalmente, dice aquí según el autor y según el medio informativo. ¿Ya? Y aquí están, por ejemplo, aquí están las pequeñas investigaciones que yo les he hecho hacer. Ahí. Que hay que rescatarlas, hay que rescatar el material de ahí. ¿Ya? Recuerden que esto es una cuestión de diseño, siempre. La escritura no empieza porque sí, es una cuestión de diseño, una cuestión que va desde antes. ¿Ya? Y lo vamos a usar.
¿Ya? A ver, lo que pasa aquí, veamos acá lo que nos pregunta Ilen. Dice, pero entonces tenemos que argumentar en base a un contraargumento. Claro, claro que sí, claro que sí. ¿Ya? Entonces tú, por ejemplo, vas a exponer uno de tus temas, ¿ya? Y puedes poner un conector adversativo, por ejemplo. Por otro lado, sin embargo, ¿ya? Hay personas que piensan lo siguiente, así. O hay formas de ver el tema de otra forma. ¿Ya? A pesar de ello, nosotros nos quedamos con esta propuesta. ¿Sí? Eso es un trabajo con una contraargumentación. ¿Ya? Hay que exponerla, no es muy difícil, ahí lo vamos a ver. ¿Ya? Dice, en base a los antecedentes recopilados, finalmente, según lo recopilado, concluimos, evidenciamos, recomendamos, reflexionamos, etc. ¿Ya? Fijémonos en lo que tiene que saber el lector. Dice, el lector debe identificar los temas por párrafo. ¿Ya? Hacer síntesis por párrafo. El lector puede identificar las fuentes informativas, de dónde viene la información que tú sacaste. El lector debe evidenciar un o varios aprendizajes de acuerdo a lo investigado. Eso es lo que ustedes van a concluir. Y finalmente, la conclusión dice, declara los aprendizajes obtenidos en el proceso investigativo. Evaluar límites y dificultades. ¿Ya? Dice acá, según los datos recopilados, conforman sugerencias, de acuerdo a los antecedentes, bajo la perspectiva de esta breve indagación, ¿ya? Y también declarar algunos desafíos. Por ejemplo, ¿qué te gustaría a ti seguir investigando sobre esto? ¿Ya? ¿Qué desafíos tiene la temática dentro de la perspectiva que la estás trabajando? ¿Ya? Y ciertas proyecciones. ¿Ya? ¿A dónde nos puede llevar el tema investigado? ¿Ya? Eso es. Eso es. Dice, el lector debe conocer la síntesis del tema que ofrece el ensayo. Listo, listo, listo. Esa es la estructura que vamos a utilizar. ¿Ya? Todas estas cositas tienen que estar acompañadas de la investigación que ustedes van a hacer. ¿Ya? Bien, bien. ¿Se va entendiendo? Esto es como hacer un Lego. ¿Ya? Pieza por pieza. Pieza por pieza. Ese es el desafío que tenemos de aquí en más. Aquí en más. ¿Bien? Vayan pensando en los subtemas. Los subtemas les van a dar entonces el pie para hacer las indagaciones, para buscar la bibliografía. ¿No? Ahí está, ahí está. Eso es. Eso es. ¿Bien? Ya chiquillos, ya chiquillos. Vamos a hacer lo siguiente, nos queda poquito tiempo. Voy a separarlos por grupos, para ver si pudieron entonces comprender lo que estábamos viendo. ¿Ya? Así que vamos a hacer más, vamos a hacer grupos. Selección de grupos, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 grupos. ¿Ya? Asignar automáticamente y crear. ¿Ya? Vayan entrando a las salas. Iniciar. Vamos a ver si se capta la idea. ¿Ya? Todos han sido invitados, dice. ¿No? Valentina llegó. Vamos a esperar a los chiquillos que puedan ingresar entonces a la sala. La Javiera también ingresó. ¿No? Claro. Vamos a entrar. Enter. Compartir pantalla. Ah, no, esto no era. ¡Ah! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Compartir pantalla.
Hola. ¿Aló? Hola, profe. Hola. Uy, se está cortando esto. Ahí sí. ¿No? Uy, qué raro eso. Con problemas de latencia. Ahí sí. ¿No? Ya. ¿Dónde está lo que estaba haciendo yo? Acá. Si no está. ¿Por qué no se ve? Pero un ratito chiquillo. Ningún problema acá. Ahí está. Ya. Bien. Chiquillos, ¿tienen alguna duda con respecto a la secuencia? ¿Alguna duda? Grupo, Javi, Dylan, José. Oh, José. No hay señal, dice. Parece que no puedo proyectar la pantalla, ¿no? A ver. Ya vamos acá. ¿Ya? ¿Se termina ahora, dice la Javi? No, no. Lo tenemos que terminar la próxima semana, Javi. La próxima semana. ¿Ya? Lo que le estoy dando ahora son le estoy preguntando sobre las instrucciones. Las instrucciones. ¿Sí? Pero claro, visualiza más o menos el tema, Javi. Que va a investigar. Que está investigando ya. ¿Sí? Ahora sí me escuchó. ¿Alguna otra pregunta, José? ¿Ya? No, Sí. yo no, profe. Yo mañana quizás le tenga algunas dudas. Ya, muy bien, muy bien. Esa es la idea, esa es la idea. ¿Ya? Pero esta secuencia les va a servir a ustedes como de base, esa es la idea, de base para la escritura. Lo otro, lo de las investigaciones, se va a dar al mismo tiempo que ustedes vayan completando entonces esta plantilla. ¿Ya? Eso es. Ya. Voy a ir a otro grupo a ver qué onda los chiquillos. A ver, vamos a ver ahí, selección de grupos. Vamos a ir acá. Ya. Vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. Olis. Olis, ¿alguna duda, chiquillas, chiquillas, sobre la plantilla de escritura? De momento no, de momento ninguna. Ya. Se entiende que está por inicio, desarrollo, ya son algunas sugerencias que ustedes pueden tomar, pero lo que sí o sí, las preguntas del lector van a ser las que tienen que ir, tienen que ir. La gente tiene que saber, por ejemplo, moverse dentro de su ensayo. Esa es la idea, esa es la idea. ¿Ya? ¿Sí? Okis. Bien, ya. Voy a ver si hay alguien más. Al otro lado. A ver. Acá. A ver, aquí, compartir una pantalla y compartir. Ya. Fernando, Cristian, hola. Hola. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Ya? Eh, Ya. Hola, Cristian. Mira, lo que hicimos entonces, chiquillos, fue ver la estructura de lo que va a ser nuestro ensayo. ¿Ya? Y todos los requisitos que tienen que ir. Tienen que ir. ¿Ya? Esto es como ver la estructura, es como ver los huesos del ensayo. ¿Ya? Y esto entonces es lo que vamos a tener que empezar a trabajar. Yo les voy a dejar la plantilla, ¿ya? Yo creo que hoy día en la tarde se las voy a empezar a pegar para que ustedes empiecen a redactar. Eso es lo importante. ¿Ya? ¿Están entendiendo, chiquillos? Son se ve varias. medio complicado. Claro, es que es un ensayo que es algo complejo, pero lo importante es que ustedes sigan, por ejemplo, las instrucciones. Eso es importante. ¿Y alguna idea de subtemas? ¿Alguna idea, chiquillos? ¿De subtemas? ¿Alguna idea? Por mi parte, no. Ya, ahí vamos a trabajarlo mañana más, lo de los subtemas. Ahí, cuando nosotros podamos hacer como ese arbolito que le hice yo recién, y en la tesis y los subtemas, ahí se les va a aclarar mucho más. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Ya? Igual yo les voy a ayudar, pero, y los voy a, ¿cómo se llama? Los voy a mandar para investigar por distintos lados. A eso es la idea. A poner
la temática en el centro y después construir estos 3 temas que a mí me van a ayudar para la secuencia, para la construcción del ensayo. ¿Ya? Voy a ir a otro lado para ver qué me necesito. A ver, vamos a ver acá. Ya, profe. Ya, a ver, espérese, estoy acá. Aquí, entra. Hola. Hola. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Hola, profe. Benjamín, ¿ya? ¿Quedó claro esto de la estructura, Benjamín? ¿De la secuencia? ¿Habrá quedado claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acordará? ¿Está entendiendo lo que estamos haciendo? Sí, no es algo muy complejo, yo diría. O sea, ¿No? Hay que nos seguir tomaría sin- tiempo, pero ¿no? es medianamente entendible, ¿no? Ujú. Hay que seguir las instrucciones, ¿ya? Plantearse también la redacción, ¿ya? Es fácil. Como les comentaba a sus compañeros, mañana vamos a ver lo de los subtemas y ahí les va a quedar también más claro. Esa es la idea, ¿ya? Mañana vamos a ver Te lo de los, agradezco el trabajo. ¿ya? ¿Y la Carolina está ahí? ¿Carolina? ¿Estará por ahí? ¿Usted? ¿Mm? ¿Estará? ¿No está? No está. Sí está. No está. Sí está. Ya. Bueno. A ver. Ya. Ya. ¿Alguna duda, Carolina, de la secuencia que estamos observando acá? ¿Mm? ¿Alguna duda de la secuencia? Sí, aquí está. Sí. Vamos acá. Ya, ninguna. Muy bien. Vamos a ver entonces acá. Voy a ir a los grupos. ¿Ya? Y voy entonces a detener todas las sesiones. Ya. Ya, chiquillos. Hay que seguir las instrucciones. ¿Ya? Mañana vamos a ver lo que corresponde a los subtemas. De ahí les va a quedar más claro. Tratar de revisar, tengo que revisarles a todos, y eso igual es pega, es harta pega. Harta pega. ¿Ya? Pero ojo. Y vamos a entrar entonces a la sala principal. La sala para grupos producidos. Vamos a esperar un ratito y vamos a dar la instrucción final. Bien, ya chiquillos, todos. Mañana vamos a hacer una pequeña estructura de los subtemas. Revisar bien eso, ¿ya? Para que quede claro lo de la investigación. Rebobinemos de lo que hicimos hoy día. Hoy día vimos una secuencia de la escritura. ¿Qué es lo que es una secuencia? ¿Ya? Es una guía. Es una guía de preguntas implícitas que van a ir dentro del ensayo. Preguntas e indicadores. ¿Ya? A esto hay que responder cuando uno se propone escribir un ensayo. A este tipo de cosas. ¿Ya? Para eso tenemos que identificar entonces la tesis y los subtemas que van a ser las guías para la investigación. ¿Bien? Por eso yo también les hice hartas preguntas para que ustedes se empoderaran del tema, para que buscaran información. ¿Ya? Por eso servían los trabajos previos. ¿No? Pues este ya es el final. La próxima semana, vamos a estar toda la semana trabajando en esto. ¿No? Toda la semana. Porque este es el trabajo final antes de que termine el trimestre. ¿No? Lo otro es que yo los compile, que yo los edite, pero eso ya es trabajo mío. Lo de ustedes es hacer este tipo de trabajo. ¿No?
¿Por qué? Y les vuelvo a reiterar, cuando ustedes entran a la universidad, lo primero que les van a pedir va a ser escribir un ensayo. Y fíjense todos los procesos que hemos hecho. Recopilamos información, planteamos preguntas, planteamos muchas preguntas. La secuencia, por ejemplo, la rutina del pensamiento es algo básico. Después, por ejemplo, hicimos la primera investigación y ahora tenemos que ir al otro proceso, que es atrevernos a redactar el ensayo. Fíjense, yo creo que les quede esto de aprendizaje, chiquillos. Es un proceso. ¿Ya? Primero, entonces, visualizo el tema, ¿ya? Voy haciendo la secuencia, voy haciendo la rutina del pensamiento. Después voy investigando información. Y ya cuando llega la situación de la escritura del ensayo, veo formas, veo un modelo como el que le estoy presentando yo. ¿Ya? Eso siempre hay que hacerlo. ¿Ya? Imagínense, por ejemplo, que ustedes están en la universidad y están tomando una asignatura. ¿Ya? En la asignatura ustedes van a hacer muchos antecedentes, van a juntar información. ¿Ya? De hecho, eso también tiene un coste. ¿Ya? De ahí, por ejemplo, que los universitarios no tengan plata y nunca tengan plata para comer ni para las fotocopias. ¿Por qué? Porque están recopilando información. ¿Ya? De ahí tienen ahí un canon, ya tienen varias lecturas hechas, y después generalmente les piden un trabajo final que es un ensayo. ¿No? Es lo mismo que estamos haciendo nosotros. ¿No? La diferencia es que yo les estoy pidiendo que busquen información en Internet. ¿No? Que busquen información en Internet. En diarios, en revistas, en columnas de opinión. ¿Ya? Pero después cuando entren a la universidad, esos antecedentes bibliográficos van a ser otras cosas. Libros, compilaciones, tratados también. ¿Ya? En el caso de los que estudian Derecho van a ser, por ejemplo, los códigos. ¿Ya? Y de ahí y la teoría. Y después eso, ¿ya? Todo eso junto se va a basar en una entrega de un trabajo final como este, que va a ser una especie de ensayo. ¿Ya? Eso es. Eso es. Vayan incorporando también estas formas de trabajar, que son muy importantes. ¿Bien? Ya chiquillos, ya chiquillos. Vamos a llegar hasta acá. Mañana entonces vamos a trabajar con la tesis y con los subtemas. ¿Bien? Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. No hay otra pregunta, ¿cierto? ¿No? Bien, aquí ya empezaron a despedirse entonces. Ya nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, 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 chao. Mañana vamos a trabajar con tesis y vamos a trabajar con los subtemas. Tesis y subtemas. ¿Bien? Vamos a dejar de transmitir entonces